En una pequeña granja a las afueras de Cenoya, vivía Isabela con su padre. La madre de Isabela falleció siendo ella muy niña tras arrastrar una enfermedad que la fue apagando poco a poco. Pero a pesar de haber sufrido tan terrible pérdida, era una niña muy alegre y risueña. Su risa era lo único que mantuvo cuerdo a su padre. La muerte de su esposa fue un duro golpe, pero no podía rendirse. La granja, aunque no era muy grande, tenía mucho trabajo. No muy lejos de allí, vivía otra familia, los Ordóñez. Siempre se habían llevado muy bien, y habían participado en reuniones y eventos familiares. El mejor día era el domingo, cuando se ponían sus mejores galas para asistir junto a los Ordóñez a la iglesia. Eran una gran familia. El matrimonio tenía 5 preciosos hijos. Cada vez que tenían un poco de tiempo se juntaban Isabela, Martín y las 2 mellizas Alba y Agnes para hacer alguna trastada. Vinieron épocas difíciles y muchos campesinos tuvieron que dejar el campo. Los Ordóñez malvendieron sus tierras y se trasladaron a la ciudad. A partir de entonces solo se veían los domingos en la iglesia. Llegó el domingo de Pascua y el ambiente festivo se hacía sentir en cada rincón de la ciudad engalanada. Tras el oficio, Martín e Isabela dieron un largo paseo. A ella le encantaba escuchar sus historias de la ciudad. Todo parecía muy distinto allí. Cuando estaban a punto de llegar al lugar donde sus familias les esperaban para comer, Martín le regaló un precioso colgante y tras una promesa y un fugaz beso en la mejilla, tomó su mano y salieron corriendo hasta llegar al lugar familiar. De vuelta a casa, Isabela se sentía dichosa y no paró de sonreír y acariciar su colgante durante todo el camino. Pasaron los años y un día, Martín pidió matrimonio a Isabela, que con lágrimas de alegría abrazó a su amado y se juraron amor eterno. Al comienzo de la primavera siguiente se celebró una gran boda. Asistió toda la aldea y la algarabía duró varios días. Los 2 hermanos ayudaron a reformar algunas granjas que estaban muy viejas y reconstruyeron la preciosa capilla, para que los granjeros no tuvieran que ir hasta la ciudad cada domingo. Una pequeña congregación se mudó a la linde de la capilla donde se había construido una casa con huerto. Pasaron los años y todos los hijos de los Ordóñez ya se habían desposado. Todos, excepto el más pequeño, que entró a formar parte de la orden que residía en la nueva capilla. La alegría fue en aumento con cada nuevo miembro de la familia. Pronto las reuniones familiares se llenaron de bebés y niños correteando por todos lados. Con cada nuevo bebé, Martín se distanciaba más de su esposa, ya que ésta aún no le había dado ningún hijo. Estaba desesperada y recordó que siendo niña, una anciana visitaba a su madre cuando la enfermedad se recrudecía. A Isabela le encerraban en el desván y le ordenaban que no saliera hasta que su padre fuera a buscarla. Escuchaba los cánticos de la anciana, los lobos aullaban, el viento azotaba con violencia las ventanas y el olor, sobre todo recordaba aquel repugnante olor a sangre y podredumbre que impregnaba las paredes de su hogar durante días. Cuando su padre iba a buscarla por la mañana, todo parecía igual que siempre, excepto por el olor y porque su madre se encontraba bien. El color había vuelto a sus mejillas y canturreaba mientras realizaba sus tareas. Una noche que la anciana regresó, los cánticos fueron aún más desagradables que nunca y escuchó unos fuertes golpes. Su madre lloraba y se dolía. Entonces Isabela salió de su escondite con la intención de proteger a su madre. La escena era dantesca. Había mucha sangre. La figura de la anciana era como un amasijo de piel y huesos deformes. Y el cuerpo de su madre se agitaba de una forma tan brusca que parecía que se le iban a romper todos los huesos. Cuando el ser se percató de la intromisión de la niña, dio un terrible grito y desapareció. Todo quedó en silencio. Ya no se escuchaban a los lobos ni lucía la luna en el cielo. La madre de Isabela no se movía. Rodrigo la encerró de nuevo en el desván, ensilló su caballo y salió a galope tras la anciana. A partir de entonces, la salud de la madre de Isabela empeoró por momentos. Una noche, la pequeña siguió a su padre por el bosque hasta llegar a una casa. Esperó fuera largo tiempo hasta que vio salir a Rodrigo. Volviendo a la granja, la pequeña trastabilló y su padre la sorprendió siguiéndole. Entonces le explicó que lo que había visto días atrás era una bruja que estaba intentando curar a su madre, pero desde el día en que descubrió a Isabela, se negó a volver a la casa, así que fue hasta allí para rogarle por la vida de su esposa. Pero el nuevo precio que le pedía la bruja era demasiado alto. Le hizo prometer que nunca se lo contaría a nadie, ni siquiera lo hablarían entre ellos. Si la bruja se enteraba que la había delatado, las consecuencias serían desastrosas para todos. Padre e hija hicieron un juramento de silencio y volvieron a casa. Con la muerte de su esposa,
Rodrigo enfureció y se marchó en busca de la bruja. Tras varios días desaparecido, salió del bosque con los ropajes hechos jirones y sangre por todos lados. Nunca contó lo que había pasado durante aquellos días. Aunque habían pasado muchos años, Isabela creía conocer el camino a la casa de la bruja. Y un día que Martín se fue a la ciudad a vender unas pieles, se armó de valor y al caer la noche, se adentró en el bosque en busca de la casa de la anciana. La luna tenía un brillo extraño esa noche. Era como si supiera que algo horrible fuera a ocurrir. Pero al adentrarse en la espesura parecía que su brillo se había ahogado entre la frondosidad de los árboles. Sus sentidos no tardaron mucho en acostumbrarse a los sonidos de aquel lugar. El bosque parece muy diferente durante la noche. De pronto la noche enmudeció, solo escuchaba su respiración. El corazón le palpitaba tan rápido que sentía que se le iba a salir del pecho. Algo se movió delante de ella. La joven se asustó, dio un traspiés y cayó ladera abajo golpeándose y quedando inconsciente. No sabía el tiempo que pasó allí tirada, pero se dio cuenta de que aún era de noche. Estaba en medio del oscuro bosque, completamente desorientada. La joven intentaba recordar cómo salir de allí, pero no veía ningún camino. Comienza a escuchar susurros y risas macabras a su alrededor. Y un cántico, el mismo que escuchaba en su casa años atrás. Un miedo paralizante recorre su espalda y algo le dice que no está sola en ese lugar maldito. Está tan asustada que decide regresar a casa, pero está perdida. Tras varias horas caminando, encuentra un claro en el bosque donde hay una choza. No era como la casa donde años atrás había ido su padre. Se acercó despacio, no parecía que hubiera nadie. Abrió la puerta lentamente y miró al interior. Estaba muy oscuro y no conseguía vislumbrar nada. Una voz tras ella la sobresaltó. Al girarse, se encontró con una mujer. Era preciosa, con un largo pelo tan negro que parecía azul. Sus ojos eran de un verde esmeralda tan intenso y brillante que sentías como la esencia misma de tu alma era capturada por ellos. La mujer le preguntó qué hacía tan lejos de casa. Isabela le contó que estaba buscando a una bruja que vivía cerca de allí. Emma, que así se llamaba la moradora de la casa, le explicó que allí nunca había habido ninguna bruja, que solo era una anciana que preparaba infusiones con hierbas para ayudar a la gente. Emma era su nieta y antes de morir le había enseñado todo lo que sabía y que quizá ella podía ayudarla. Algo le decía a Isabela que no debía fiarse de esa joven, pero había llegado muy lejos para rendirse ahora. Entre lágrimas le explicó que no podía darle un hijo a su esposo y que temía que la abandonase por otra mujer. Le explicó que todos los hermanos de Martín tenían muchos hijos preciosos y bebés y que la envidia y el miedo la estaban consumiendo. Le confesó que la bruja era su última esperanza para poder concebir un hijo y ahora todo había acabado. La joven Emma le dijo que no se preocupara, que ella la ayudaría. Sacó unos cuantos frascos de cristal de una alacena y vertió un poco de cada uno en una perola, lo calentó al fuego y lo vertió en un recipiente que posteriormente tapó y se lo entregó a Isabela. Mientras esto ocurría, la joven hechicera tarareaba la misma canción que años atrás había escuchado cantar a la bruja. Todos sus sentidos le rogaban que escapase, que huyera de allí, pero hizo caso omiso y tomó el recipiente de cristal entre sus manos. Emma le dijo que solo había una regla. Para que funcionase el hechizo correctamente, debía poner una sola gota en su vaso y una en la de su esposo justo antes de acostarse. Si lo hacía bien, le garantizaba que esa misma noche concebiría un bebé sano y hermoso. Pero era muy importante que recordara que solo debía poner una gota en cada bebida. Una gota, una vida. Isabela no pudo reprimir las ganas de abrazar a Emma, pero al tocarla, sintió un escalofrío, cayó al suelo y comenzó a convulsionar. El dolor era tan intenso que creía que era su fin. Se despertó sobresaltada. Estaba a las afueras del bosque dolorida y algo confusa. Pero vio en su mano el frasco y los recuerdos se agolparon en su mente haciéndola revivir cada palabra, cada gesto, cada momento de dolor. Se puso en pie con mucha dificultad y consiguió llegar a su granja. No sabía cuánto tiempo había permanecido en el bosque, pero por suerte su esposo aún no había vuelto de la ciudad. Pasaron 2 días más y Martín por fin regresó. Esa noche, Isabela preparó una suculenta cena, comieron y bebieron. Vertió una gota del brebaje en cada vaso, la melodía de la bruja resonaba en sus oídos. Pensó que solo una gota no sería suficiente, así que vació todo el brebaje en el vino y se tomaron hasta la última gota. Fue la noche más apasionada que recordaba. A la mañana siguiente,
Aún no había amanecido cuando se escucharon unos gritos desde fuera de la casa. Salieron corriendo y se encontraron a Elena, la esposa del mayor de los hermanos de Martín, llorando desesperada. Cuando por fin se calmó un poco, les dijo que su hijo Enrique había ido a cazar el día anterior y aún no había vuelto a casa. Los hombres hicieron una batida por el bosque durante horas, pero no lo encontraron. Se temían lo peor. Al caer la noche alguien lo encontró. El muchacho tenía el pecho destrozado. Parecía que un jabalí lo hubiera atacado. Enterraron al chico entre llantos y oraciones. Al mes siguiente Isabela notó que no le venía el periodo, así que supuso que la poción había resultado, pero decidió no contar nada hasta estar segura. Un día fueron las mujeres con los pequeños a nadar al río. Era un sitio precioso. Las aguas eran tan cristalinas que casi se podía ver el fondo. De un momento a otro una espesa niebla lo cubrió todo y llamaron a los niños para que salieran del agua. Isabela comenzó a escuchar el horrible tarareo de la bruja y creyó ver una figura caminando por encima del agua. El cántico y los gritos se volvieron tan estridentes que tuvo que taparse los oídos con las manos, pero ni aún así cesaban. Se hizo el silencio, la niebla se levantó y el sol volvió a brillar. Aunque no para todos. Teresa, una de las mellizas, seguía en el lago. Isabela se metió en el agua y tras una búsqueda desesperada, sacó el cuerpo sin vida de la pequeña. Carla, la hermana de Teresa, cogió una terrible neumonía la tarde del lago y al mes siguiente su pequeño cuerpo sucumbió a la enfermedad. Habían pasado 3 lunas desde su visita a la bruja Emma. La poción dio resultado, se había quedado en estado, pero parecía que la tragedia había tocado a la familia. Ya se le estaba empezando a notar la barriga, así que decidió contarle a su esposo que estaba encinta. Se acercaba su 4.º mes e Isabela se sentía dichosa. Era la feria de ganado de la ciudad y los Ordóñez se trasladaron allí para disfrutar de unos merecidos días de descanso. En su 4.º mes de embarazo, Martín no estaba de acuerdo con que Isabela viajase en su estado, pero ella no quería perderse la feria. Hicieron una gran comida en el campo, había comida y bebida y juegos para todos. Los juglares amenizaban la velada con sus cantares. Uno de los juglares comenzó a entonar una suave melodía que pronto se convirtió en la estruendosa voz de la bruja. En un instante, se levantó un viento tan fuerte, que pensaban que arrancaría las telas que habían colocado para la ocasión. Y ahí estaba, nuevamente la silueta de la bruja, el cántico y los gritos. Todo se repetía. La calma llegó tan rápido como había llegado la tormenta. Entonces lo vieron. Una rama enorme había aplastado el cochecito del pequeño de la familia. Otro mes, otra tumba. Isabela estaba desolada. 4 meses, 4 muertes. Todo el mundo pensaba que eran horribles accidentes, pero ella sabía la verdad. Era el precio que debía pagar por ver su deseo cumplido. Llegó el domingo de Ramos, se dispusieron a ir a la nueva capilla. Tras la sacristía toda la aldea rodeó el campanario para escuchar el espectacular doblar de las campanas. El joven Marcos, el hijo mediano de la hermana de Martín, era el encargado de hacer sonar las campanas ese año. Nuevamente, Isabela comenzó a escuchar el horrible canto de la bruja y volvió a ver su sombría silueta entre los rayos de la tormenta. Un escalofrío recorrió su espalda y antes de poder avisar a nadie, un relámpago cayó del cielo y se introdujo veloz por el interior de la torre. Un grito ahogado avisó a los asistentes de que algo no andaba bien. Al entrar a la iglesia, se encontraron el cuerpo envuelto en llamas de Marcos tirado en el suelo. Un rugido de dolor salió de lo más profundo del corazón del padre del muchacho. Isabela no podía más con la culpa. El día del entierro de Marcos, le dijo a su esposo que no iría al sepelio, que no se encontraba muy bien y que le disculpara ante el resto de la familia. Tras la marcha de Martín, Isabela salió decidida hacia la casa de Emma. Quería que esa pesadilla parase. Justo al entrar en el bosque, escuchó aquella horrible melodía y Emma se le apareció. Esta vez su rostro había cambiado. Seguía siendo hermosa, pero el verde de sus ojos se tornó áureo y su expresión más seria. Ahora su rostro emanaba peligro. Isabela, espada en mano, le reclamó por la vida de sus sobrinos. Ya habían enterrado a demasiados niños. El semblante de la bruja se endureció y le contestó que su anhelo de darle un heredero a su esposo lo había causado. Solo había una regla y la había infringido. Debía haber vertido una sola gota de la poción en cada vaso. Una gota, una vida. Si le hubiera hecho caso, solo 2 vidas hubiera cegado el hechizo, pero sus actos lo había provocado. Ahora tenía que pagar el precio.
Por cada mes de vida de su hijo no nato, la vida de otro niño se apagaría. Para romper el hechizo, solo tenía que tomar unas hierbas y acabar así con la vida de su hijo. La bruja desapareció dejando a Isabela totalmente abatida. Sin mediar palabra tomó las hierbas en sus manos y volvió a su casa. Al llegar, su esposo le esperaba preocupado ya que no la encontró por ningún lado. La abrazó y le susurró que la amaba y que su embarazo le había hecho el hombre más feliz del mundo. Isabela le vio tan feliz que no se atrevió a tomarse las hierbas y las guardó en un bote en la alacena. Cuanto más se acercaba su 6º mes de embarazo, más nerviosa estaba. Agnes, la hermana de Martín, también esperaba un bebé. Una noche se puso de parto, el niño venía de nalgas y tras varias horas de dolor, las matronas intentaron sin éxito salvarlos a ambos, pero solo pudieron salvar a Agnes. Isabela no pudo soportarlo más y decidió confesarlo todo al hermano Mateo. Aunque omitió que ella había roto las reglas y que tenía en su poder el remedio para impedir que todo aquello siguiera pasando. Mateo, horrorizado por el testimonio de Isabela, le dio la absolución y salieron los dos del confesionario hacia el sótano de la ermita. Allí guardaban los escritos antiguos que habían trasladado desde la antigua orden. Mateo rebuscó durante un largo rato entre varias obras polvorientas hasta que al fin encontró lo que buscaba. Era un libro que hablaba de casos reales de brujería en la zona. Comenzó a leer en voz alta. Hace más de 200 años, Jimena llegó a la comarca junto a su pueblo. Su familia era una tribu nómada del este y las mujeres se dedicaban a preparar brebajes sanadores con plantas silvestres. Un día el cacique del pueblo cayó fascinado de los hermosos ojos de la joven y desde entonces se obsesionó tanto con ella que el padre de la muchacha, preocupado, levantó el campamento y se marchó. Cuando el cacique se enteró, le acusó de ladrón e hizo que les persiguieran y le apresaran. El cacique le dijo que le soltaría a cambio de la mano de Jimena y ésta, al ver a su padre preso, accedió. 9 meses después esperaban su primer hijo. Una noche, el cacique estaba tan enfadado, que discutiendo con Jimena, la empujó, ella cayó al suelo golpeándose con un escalón y casi pierde al bebé que esperaba. La madre de la joven, al enterarse de lo ocurrido, recogió unas plantas del bosque y le hizo su comida favorita. El cacique no se fiaba de su suegra y decidió darle la comida a uno de sus sirvientes, que tras unas horas agónicas cayó fulminado. El tirano acusó a las mujeres de la tribu de Jimena de brujería y las condenó a la hoguera. 33 mujeres de todas las edades fueron quemadas esa noche mientras que él obligaba a su esposa a mirar. Las mujeres comenzaron a entonar una canción y justo antes de que concluyera el cántico, Jimena clavó una daga de plata en el cuello de su esposo, que en un último acto de maldad, sacó la daga de su cuello y se la clavó a Jimena en el vientre. Los hombres de la tribu de Jimena pudieron salvar al bebé, aunque ella no tuvo tanta suerte. Escondieron a la pequeña de la ira de las gentes del pueblo. Su nombre era Emma. Se dice que las mujeres de la tribu cantaron un arcaico ritual para unir para siempre el alma de Jimena a aquel valle y así poder vengar la muerte de todas ellas. Al morir Jimena, el sortilegio se alojó en el alma de Emma, atándola para siempre al bosque. Ella sigue vagando por la zona, engañando a los desesperados que se atreven a solicitar su amparo a cambio de almas puras. Isabela y Mateo se quedaron sumidos en el silencio. La mujer le preguntó si había alguna forma de romper el maleficio. Mateo siguió leyendo. La única forma era clavar una daga de plata en su corazón y purificar sus huesos en una pila bautismal. Los cuñados idearon un plan para acusar a Emma de brujería sin tener que involucrar a Isabela. 2 días después, reunieron a los hombres del pueblo y les contaron que había una bruja acabando con la vida de los niños y tenían que acabar con ella. La gente de la aldea, con el corazón repleto de odio y miedo, fueron en busca de la bruja. Tras encontrar y apresar a Emma, la llevaron ante el capellán del pueblo, que no dudó en condenarla a la hoguera. La noche siguiente ataron a la bruja en un mástil de madera previamente consagrado y la congregación comenzó con su rezo. Emma clavó su mirada en los ojos de Isabela y le dijo que su hijo era el anticristo y les mataría a todos. Comenzó a cantar, pero antes de que nadie pudiera reaccionar, Isabela clavó una daga en el pecho de esta. La bruja tardó varios días en quemarse por completo y el fuego no se extinguió hasta pasados unos días más. Desataron a la mujer y sumergieron sus restos en una gran pila bautismal repleta de agua bendita. Por fin, tras 6 días, enterraron sus huesos carbonizados en el camposanto. El 7º mes Isabela lo pasó entre pesadillas y temores, pero nada ocurrió. El maleficio se había roto.
Al finalizar el 8º mes de embarazo, el parto se adelantó. Tras varios días de dolor y suplicio, el 6º día del mes 6, tras 6 días de calvario, Isabela comenzó a escuchar el odioso cantar de la bruja y en ese preciso momento, el llanto de su bebé se escuchó por toda la casa. Cuando Martín se acercó a verle, su rostro no era el de un niño, era el de un aterrador demonio. El pueblo se sumió en el horror y la muerte. La venganza de la bruja se había consumado. El anticristo había nacido.